Shalom Talmidim, vamos a comenzar nuestro shiur de esta semana. Bezrat Hashem, si el Eterno nos los permite. En Shabbat estaremos leyendo Perashat Lech Lecha. Muy bien, entonces comencemos. Vamos a estacionarnos en uno de los primeros temas que se encuentran en la Perasha. ¿Cuáles son estos temas? Bueno, debe tener usted ya la lista. Revísela por favor para el estudio de las Perashot. En Bereshit capítulo 14 del 1 al 7, esto es Génesis, vamos a estacionarnos ahí, y dice: y sucedió en los días de Amrafel, rey de Shimnar, Vaihi bime Amrafel melech Shinar, Arion melech Elazar, Kedarlomer melech Elam, Beit al melech Goim. Y dice, Kedarlomer, el rey de Elam, y Tidal, el rey de Goim. Hicieron guerra contra Berá, el rey de Sedom, y contra Birisha, rey de Amorá, y Shinab, rey de Abma, Shember, rey de Tseboim, y el rey de Bela, que también es Tzoar. Todos se enfrentaron en el valle de Sidim, junto al mar de Sal. 12 años fueron súbditos de Kedorlaomer. En el año 13 se rebelaron, y ya en el año 14 fue Kedorlaomer junto con los otros reyes que eran sus aliados, y derrotaron a los Refaim en Ashtarot, Karnaim, a los Usim en Am, y a los Emim en Sheba Keriataim. Muy bien, en el shiur de esta semana vamos a ubicarnos aquí. ¿Qué vemos? Vemos la Primera Guerra Mundial. Estamos hablando en Bereshit, es en el comienzo, en este libro, vemos la creación. Vimos en la primera parasha incluso la creación del hombre. Empieza la civilización humana, empiezan a formarse las naciones. Y esta es la primera guerra registrada en la Torah. Y tal vez es por eso una de las muchas razones por las cuales tenemos tantos detalles de esta guerra. Muchos se preguntan: ¿y qué aprendo de aquí? ¿Qué sucede con esto? Sabemos que en la Torah no hay ninguna palabra de más, no hay un verso que sobre. Y creemos también que ni siquiera una letra está de más, todo tiene su motivo o su razón de ser. Es más, los que creemos en Yeshua ben Yosef como el Mashiach de Israel, creemos que incluso los adornos caligráficos de las letras son inspiradas. Por eso dice que ni una kotz, dice, ni una yod, ni una kotz pasarán de la Torah. La kotz es un adorno caligráfico de la letra. Bueno, y entonces, ¿qué aprendo aquí? ¿Qué sucede con esta parte? Nombres como los de los 5 reyes, y en el otro verso también nos vuelve a repetir. Bueno, si ya los mencionaste una vez, ¿por qué necesitamos volver a repetir sus nombres? Muy bien, entonces aquí en adelante se habla, como insisto, de la Primera Guerra Mundial, el conflicto que se extiende a las naciones. Vimos la primera muerte con los 2 hermanos que nos contó la Torá, pero aquí es cosa diferente. Ya cuando el hombre empieza a estacionarse, empieza a crear unas ciudades, reinos, en estos reinos se levantan reyes, y los reyes empiezan a hacer alianzas, como aquí la tenemos. Eran súbditos estos reyes, y se rebelaron en contra de lo que es el rey Kedorlaomer. Y entonces viene a hacerles guerra y trae a sus reyes aliados, y esto es un movimiento militar enorme. Tienes que verlo, son 5 reyes de un lado y 4 reyes del otro lado. Entonces es un total de 9 reinos.
9 reinos. La Primera Guerra Mundial, y que obviamente tiene muchísimas bajas humanas. Muy bien, y nos empieza a contar aquí que no solamente eran 9 reinos, es decir, que era una multitud, eran muchísimos soldados que venían con estos reyes, sino que viene a decirte la Torá unas cuestiones importantísimas que no debemos dejar pasar. Y esta es su poder que se atreve, incluso verlo ahí en el capítulo 14, en su verso 5, dice, verso 5, lo leo, dice, ya en el año 14 fue que Dorlaomer, junto con los otros reyes que eran sus aliados, y derrotaron a los Refaín. ¿Quiénes son los Refaín? ¿Quiénes son estos pueblos? ¿Por qué te los nombra? ¿Por qué nos dice que arrasaron con los pueblos? Bueno, en otra de las razones también es decir, bueno, si vienen estos pueblos a hacer guerra contra los 4 reyes que están allá, los que se sublevaron, dejaron de estar bajo su dominio, porque a lo mejor pagaban lo que es tributo, no sé, probablemente sí, que es lo que se acostumbraba en épocas muy antiguas, y vienen con los Refaín. Pero ¿quiénes son los Refaín? Si buscamos a los Refaín, los encontramos, por ejemplo, en Devarim capítulo 3, verso 11, donde dice de la siguiente manera: solamente Og, rey de Bashan, quedó del remanente de los Refaín. ¿Qué? Y nos extiende. Su cama era como una cama de hierro que está ahora en Raba de los amonitas. Mide 4 metros de largo por casi 2 metros de ancho, por medida normal. 4 metros de largo. Una cama está diseñada normalmente, está diseñada para que el hombre adulto tenga espacio de acostarse. Entonces tendría que ser aproximadamente Og, rey de Bashan, según su cama, basándonos en las medidas de su cama, él medía como 4 metros. Lo ancho, bueno, hay camas que se hacen un poco más anchas, ¿no? Para que duerma alguien más aparte del rey. Bueno, aparte de la persona, en este caso estamos hablando del rey de Bashan. En fin, entonces es un rey, el Og, rey de Bashan, es un gigante, pero era el de los que quedó de los Refaín. ¿De dónde quedó? ¿En dónde estaba? Los Refaín, pues los Refaín aparecen aquí. Entonces los reyes que vienen a hacer guerra contra los otros reyes, entonces vienen y aplastan a todo el pueblo de los Refaín. Pero los Refaín son gigantes, son personas de gran estatura. Y estas personas justamente tienen un poder de pelea y pueden dar una oposición tremenda. Pero estos reyes, con su gran ejército que vienen acompañados, se dan el lujo, por así decirlo, de derrotar a todo el pueblo de los Refaín, todos llenos de gigantes. Eso es poder. Viene a mostrarte entonces la Torá que esta no es una guerra cualquiera, que esta no es, son 100, 200, 300 gentes que van en contra de unas 800 gentes. No, estás viendo la Primera Guerra Mundial y estos tienen un tal poder que aplastan a los Refaín, que son hombres gigantes. También encontramos que dice no solamente a los Refaín, ¿sí?, sino a los Sunim y a los Emim. ¿Quiénes son los Sumim y los Emim? También lo encontramos de Devarim capítulo 2, en su verso 10 y su verso 11 nos dice: estuvo habitando anteriormente por los Enim. Ahí encontramos uno de estos. Pueblo grande y numeroso, tan alto como los Anakim, los anaquitas. Al igual que los anakim, los anaquitas se les cuenta como Refaim. Nuevamente son gigantes. Pero los moabitas los llaman Emim. Aquí están, ¿ven? Entonces, estos son los Emim.
y también los Sumim son gigantes, 3 pueblos de gigantes. Estamos hablando de pueblos estos pueblos también tienen a sus guerreros, tienen a las personas que luchan a favor de ellos. Entonces, si tienes a 3 pueblos de gigantes que son arrasados por estos reyes, nos está hablando la Torá de que ellos vienen con un gran número de ejércitos y están totalmente preparados para la batalla y son diestros, son soldados enteramente preparados para la guerra. Muy bien, entonces para esto nos los menciona la Torá, nos está diciendo, oye, acabaron con estos, y aún más, nos dice que también acabaron. El verso 7 dice, luego volvieron y llegaron en Mishpat, que es Kadesh, arrasaron con todos los campos de Amelec. ¿Quién es Amelec? Amelec, una nación también muy hostil, una nación también preparada para la guerra. Encontramos a los descendientes de Amalek en otras partes y nos dicen los comentaristas, son personas salvajes, son personas preparadas para la guerra. Y también nos acabaron. Pero ve, 3 pueblos de gigantes, más los pueblos de Amelec y a los emoritas, al Emorí. Entonces vienen y destruyen también a pueblos grandes. ¿Por qué los destruyen? Tal vez porque también eran parte de lo que es, no sé, los que se sublevaron. O tal vez no, porque no lo menciona la Torah. Simplemente los arrasaron mostrando su gran poderío. Eso probablemente pudo haber sido. Así como en un pueblo que no todas las personas están de acuerdo en las decisiones de sus gobernantes, en los casos antiguos como los reyes, todo el pueblo debe pagar. Si es que son sitiados, todos sufren. Si es tomada la ciudad, todos sufren. Tanto los que apoyaron al rey como los que no lo apoyaron, que tal vez son minoría. Entonces, aquí encontramos también a personas, a estos pueblos que probablemente no hicieron la guerra, no pusieron resistencia, pero para mostrar su gran poder y para decir en otras palabras, quien quiera que se enfrente a nosotros, a estos reyes, les dijo, va a sufrir la misma consecuencia. Cualquiera que se quiera rebelar, que vea nuestro poderío de haber acabado con 3 pueblos de gigantes y haber acabado con otros pueblos también muy preparados. Muy bien. Y del verso 11 al verso 12, verso 11 y verso 12 del mismo capítulo 14 de Bereshit, tenemos que Lot es capturado. Acuérdense que uno de los reyes que sale a la guerra es Sedom y también Amorá. Estos Sedom, donde estaba residiendo Lot, es capturado y es llevado con todo, es llevado cautivo. ¿Sí? Entonces, vamos a leer ahora del verso 14 al verso 16, donde dice, y se enteró Abraham que fue cautivo su sobrino y armó a sus muchachos, la gente de su casa, 318 personas, y fue tras de ellos hasta Dan. Muy bien, ¿qué tenemos aquí? Ahora, podemos preguntarnos varias cosas. Una, ¿de dónde salieron los gigantes? Recordemos, vimos en Perashat Noach, la porción de Noé, donde está el diluvio. Y solamente se salva la familia de Noach para repoblar nuevamente. Entonces, ¿de dónde salen los gigantes? ¿Acaso no murieron por el diluvio? ¿O es acaso que algunos de los hijos de Noé eran gigantes y que su descendencia pues obviamente iban a ser gigantes? Una buena pregunta para todos los talmidim. Hoy no la solucionaremos, la veremos más adelante, si Hashem nos los permite. Muy bien, entonces regresamos a esto. Están
verso 14, verso 16 del mismo capítulo 14 de Bereshit, estamos que Abraham se entera y arma a 318 gentes. Sí, quiero que se note con un gran énfasis que a veces se imaginan a los patriarcas, los abot, como viejitos de 80 años, barbones, que están estudiando Torah en una carpeta. ¿No? Ve aquí, Abraham tiene alrededor de 80 años, ¿sí? Y es un guerrero. No manda a los 318, sino él va a la cabeza. Tiene tácticas militares, puesto que dice que dividió los que llevaba a su campamento, a los que llevaba de noche. ¿Por qué los atacó de noche? Para tener las ventajas. Eso es estrategia militar. Para que tal vez también para que pensaran que son más, que en la confusión ellos pudieran actuar. Es técnica militar. Él sabe pelear, él sabe batallar, él sabe de guerra. Pero y ve que es un hombre que sabe de guerra, que sabe pelear, sabe usar la espada. Y con 318 hombres, escucha bien, con 318 hombres, él va y derrota a los 5 reyes con sus ejércitos, los cuales atrás se dieron el lujo de eliminar a 3 pueblos de los gigantes y a 2 pueblos grandes y también muy fieros. ¿Qué nos está diciendo esto? Que Abraham es también una persona que sabe pelear, y que no solamente sabe pelear, sino que es por así decirlo, hombre de guerra. Quiero que recordemos la batalla de las Termópilas. No sé quién las conoce. Según lo que dice, lo pueden investigar en la web, que está donde una alianza de polis griegas lideradas por Esparta y Atenas, Atenas por el mar y Esparta por la tierra, se unieron para detener la invasión del imperio persa de Jerjes I. El lapso de la batalla se extendió 7 días, siendo 3 días los de combate. Se desarrolló en el estrecho paso de las Termópilas. Bueno, ustedes conocen esa pequeña historia. Dice que Jerjes reunió un ejército y una armada inmensa para conquistar la totalidad de Grecia, que conforme a las estimaciones modernas, su ejército era de 250,000 hombres. Según lo que dice Heródoto, son más de 2 millones de hombres, de soldados que llevaba la guerra. ¿Ok? Entonces, ante la inminente invasión, el general ateniense Temístocles propuso que los aliados griegos bloquearan el avance del ejército persa en el paso de las Termópilas. Una vez que detenían a la armada persa en el estrecho que ya mencionamos. Bueno, entonces, que dice que el ejército aliado, que lo formaba 7,000 hombres aproximadamente. Si estamos hablando de 250,000 hombres que vienen en contra de ¿quién? De 7,000 hombres. Según Heródoto eran más de 2 millones. Imagínense. Muy bien, entonces dice que la pequeña fuerza comandada por el rey Leónidas I, que gobernaba Esparta, bloqueó el único camino que el inmenso ejército persa podía utilizar para acceder a Grecia. Es un ancho que no supera los 20 metros, algunos dicen que es hasta 100 metros, dicen 20, 30, 100 metros, algo así. Entonces las bajas persas fueron considerables, no así el ejército espartano. El 6º día, un residente local llamado Efialtes traicionó a los griegos, mostrando a los invasores un pequeño camino donde podían pasar y acceder a la retaguardia de las líneas griegas. Sabiendo que sus líneas iban a ser sobrepasadas, el rey Leónidas despidió a la mayoría del ejército griego y permaneció allí para proteger su retirada junto a 300 espartanos, 700 tespios y 400 tebanos, y posiblemente algunos cientos más de soldados.
Muy bien, entonces, ustedes recordarán la película de Hollywood, esta que se llama 300, si no me equivoco, en donde pues ven a un gran ejército comandado por el rey Leónidas, y 300 están ahí combatiendo valerosamente, que eran más, ¿no? Eran como 1400, 1500 hombres que se quedaron ahí, pero en realidad dicen que sí eran 300 espartanos. Muy bien, entonces, sí, en ese también es un número muy bajo de soldados que se enfrentó a un imperio enorme, y que la primera referencia no es ahí, la primera referencia la tenemos en la mismísima Torah. 318 hombres que iban con Abraham derrotaron a la más poderosa alianza de la Primera Guerra Mundial de la historia de la humanidad. ¿Cuántos soldados? No sabemos, no nos dice la Torah. Pero lo que sí sabemos, que eran numerosos, porque eran 5 reinos, y también que eran muy fuertes, nos deja muy claro la Torah. Muy bien. Y hay un Midrash que nos dice que en realidad Abraham no llevó a 318 personas, sino que él fue con Eliezer, con él y otra persona fueron a combatir a estos reyes. Y muchos de estos pobres hombres que han entrado a la restauración, pero se siguen aferrando al cristianismo, que son, por así decirlo, anti-Jajamim, anti-Talmud, anti-Midrash, y todo lo que les huela a judío lo rechazan. Ellos dicen, mira, ya ves, contradice la Torah escrita, esto es una blasfemia, y bueno, cosas semejantes. O dicen o piensan, hacen ver a los sabios como viejitos que no tenían nada más que inventar historias, ¿verdad? Muy imaginativos. No, lo que está diciendo el Midrash es que es una gran enseñanza. ¿Por qué? ¿Por qué dice que es con Eliezer que iba? Bueno, porque la palabra Eliezer, su valor numérico es 318. Sabemos que las letras de la Torah, las letras del Aleph Bet, tienen un número. Y Eliezer se escribe con Aleph, Lamed, Yod, Ain, Zain y Resh, que su valor de la Aleph es 1, de la Lamed es 30, de la Yod es 10, de la Ayin 70, de la Zain 7 y de la Resh es 200. Si lo sumamos nos da 318. Y esto es el nombre de Eliezer. No quiere decir el Midrash que no ocurrió como lo dice la Torah, sino que nos está diciendo que al decirnos la Torah, los 318 personas exactamente que fueron, nos está haciendo una referencia a que Abraham va con Eliezer, es decir, que él dice, ¿qué significa el nombre Eliezer? Mi Elohim es mi ayuda. Elohim es mi ayuda. Eliezer, Elohim es mi ayuda. Está diciendo en otras palabras que él sale a la guerra, pero sale con la plena emuná. La emuná shlemá, fe completa de que Elohim es mi ayuda. ¿Quién va a pelear? Elohim. ¿Quién nos va a dar la victoria? Elohim. Puede ser muy grande el enemigo, puede ser muy poderoso, pero nosotros tenemos la ayuda de Hashem. Eso es lo que nos enseña. Ahora, David es un gran hombre también que conocía esta verdad y la aprendió seguramente de lo que es Abraham, entre otras muchas, ¿verdad? Y recordamos esta historia pero muy conocida de David y Goliat. Goliat también era un hombre que medía, que era un gigante. Entonces nos dice, si ustedes van para allá, lo anotan, primera de Shmuel, Shmuel Aleph 17, 45 al 47, donde dice que David le respondió, tú vienes contra mí con espada y jabalina, pero yo vengo contra ti en el nombre de Hashem de los ejércitos, Hashem Tsebaot, el Elohim de las filas de Israel, a quien tú has desafiado.
Hoy mismo Hashem te entregará en mis manos, te mataré y te cortaré la cabeza, y le daré los cadáveres del campamento de los Pilishtim, a las aves del cielo y a las bestias de la tierra. Toda la tierra sabrá que hay un Elohim en Israel, y toda la asamblea sabrá que Hashem puede dar la victoria sin espada y sin lanza, porque la batalla es de Hashem y él te entregará en mis manos. Otro gran hombre que comprendía la verdad de Eliezer, es decir, voy acompañado de Eliezer, porque voy confiado en que Elohim es mi ayuda. ¿Sí? Él es Eliezer, el que brinda su ayuda en la guerra. También David era un hombre preparado también, porque desde pequeño empieza a combatir. Por ejemplo, él en su juventud tiene esta experiencia con este gigante y se vuelve un hombre de guerra. A través de todo lo que vivió, a través de todo lo que vemos, ahí también fue un hombre que sabía combatir. Este hombre que era un gran adorador de Hashem, que compone tantos teilim, salmos, canciones de alabanza a Hashem. Este es un hombre que también sabía usar la espada. ¿Y qué? Pero no era por la espada, no es por la fuerza. Eso es lo que quiero decir. Por eso le titulamos a esta enseñanza, no por la espada, no por la fuerza. ¿Por qué? Porque aunque Abraham y David eran personas que sabían pelear, que sabían estrategias militares y que realmente lo hacían y batallaban y sabían usar la espada, aún así no confiaban en eso, porque eso no da la victoria. La victoria la da que confíes en que Elohim es tu ayuda, por más grande que sea el enemigo. Esta es toda la lección que venimos aquí. Más adelante hay otras historias también que nos pueden relatar este mismo hecho, esta misma verdad. Cada uno de nosotros debe entender lo que dice la siguiente cita en los profetas. Encontramos en Zacarías, capítulo 4, en su verso 6, nos dice: entonces me explicó lo siguiente. Esta es la palabra de Hashem para Zerubabel. No con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, dijo Hashem Sebaot, el eterno de los ejércitos. Nuevamente es la misma lección, porque no es la espada, no es la fuerza, no es el poder bélico lo que da una victoria. Y eso lo ha experimentado cada uno de los hombres que confían en Hashem. Nuestro pueblo de Israel lo ha experimentado y lo ha llevado a la práctica muchas veces. Y esto no quiere decir que vayamos a confiar o que Israel no sepa manejar la espada o que no sepa defenderse, por así decirlo, ¿verdad? Que no es que... ¿por qué lo digo? Porque van a decir, bueno, muchas personas dicen, es que la fe es para las personas que no tienen otra cosa, no tienen a qué aferrarse. ¿Sí? Por eso dicen que es la persona de fe, porque creen que como no tenemos con qué aferrarnos, eso es pues lo único que nos queda, aferrarnos a una fe. Pero no es cierto. Aquí vemos que de que tenía poder militar, experiencia con la espada, tanto Abraham como David lo tenían. No puedes decir, bueno, es que ellos no tenían, eran cualquier persona que no sabía defenderse o que no tenía experiencia para la guerra y entonces por eso alzaba la esperanza de los pobres, ¿no? La esperanza de los débiles en una deidad. No, porque ellos lo sabían hacer, eran hombres preparados para la guerra, pero nos dice la Torah, lo sacamos de la Torah y lo vemos en todo el Tanaj, que no, eso no es lo que nos da la victoria. Y que lo tenemos, y a pesar de que lo tenemos, nosotros seguimos confiando en Hashem, porque eso es lo que verdaderamente nos da la victoria. Esta es la lección. No es decir, no es que
Tú como no tienes poder, tú como no puedes hacer nada, tú como no tienes inteligencia, tú como no tienes esto, como lo maneja el cristianismo. Dice, tú no puedes nada, tú no eres nada, tú no sabes nada más que lo que Elohim hace. No, 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 no. Nosotros desarrollamos al ser humano, desarrolla el hombre, es lo que quiere Hashem en todos los aspectos, ¿sí? Pero esto es para ayudarnos, para saber que realmente esto no da la salvación, sino que es Hashem, Hashem, y no porque no tengamos de otra, sino porque sabemos por experiencia de que sabemos hacer la guerra, que eso no es lo que da la victoria, la fuerza, la espada, la sabiduría en cuanto a la guerra, ¿verdad? Las tácticas militares, sino es Hashem, porque Elohim es nuestra ayuda. Por eso esperemos que quede muy claro, entendamos la lección. La lección es Elohim es tu ayuda. Aunque todos nosotros seamos diestros para algo, seguimos confiando en que Elohim es mi ayuda, y no es la espada, no es el ejército, no es el poder bélico, no es la sabiduría, no son las habilidades, sino es la ayuda de Hashem. Bueno, Shabbat Tov y nos vemos la próxima semana.